Muchas personas al estudiar la actividad del Espíritu Santo lo confunden con una fuerza o tal vez con un ser inferior o tal vez no tiene ni forma, pero la palabra de Dios muestra que es una persona y es divino porque es Dios. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de la divinidad del Espíritu Santo? Ese es el tema de hoy. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Desde la misión del Oriente Boliviano, Santa Cruz, la sede de nuestra misión, un saludo cordial a todos nuestros amigos de Sudamérica, Bolivia, a través de más de 37 emisoras a lo largo de nuestro país. Queridos amigos, sean bienvenidos. Estamos en un programa más de Axiomas y en esta oportunidad tenemos la presencia de dos pastores que nos ayudarán como todas las semanas para el estudio de la lección. Queremos dar la bienvenida al pastor Daniel Pairo. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Winston, también al grupo oyente de Axiomas de este programa tan especial. Un saludo cordial para todos ustedes. También está con nosotros el pastor Benjamín Becerra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Winston, Pastor Daniel. Y es una alegría poder compartir en esta ocasión, en el programa Axiomas, el folleto de la Escuela Sabática. Así es, queridos amigos. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Pastor Daniel, por favor. Oremos. Gracias, Dios, por ese momento de meditación de tu palabra. Gracias porque tenemos una guía de estudio de la Biblia que nos permite conocerte mejor semana a semana. Acompáñanos en este estudio acerca de la divinidad del Espíritu Santo que es Dios, Señor. Te pedimos esto y damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Podemos nosotros al hablar de Dios mostrar los atributos que Él tiene. Omnipresente, omnipotente, omnisciente, todos los atributos que tal vez conocemos a través en el estudio de nuestra vida cristiana. Estos atributos también lo podemos colocar al Espíritu Santo. ¿Los tiene? Bueno, según la Biblia sí, ¿no es cierto? Hay muchos pasajes que vamos a estudiar en esta hora acerca de ello. Creo que los atributos que tú mencionas identifican a una persona, ¿no? Yo tengo atributos, quien oye este programa tiene atributos, quizás es rápido, es ligero, es bueno para matemáticas. Eso lo identifica, y al Espíritu Santo lo identifican los atributos de Dios el Padre. Así que si tiene los mismos atributos que Dios el Padre, el Espíritu Santo no es otro que Dios, la tercera persona de la deidad. Entonces, en esta semana estudiaremos la divinidad del Espíritu Santo. Yo quiero recordarles solamente un texto que está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dice: elegidos según la presencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí podemos ver a las tres personas de la divinidad. El hecho de que comparta o sea mencionado el Espíritu Santo en diversas partes de la Biblia viene a ser una confirmación, ¿no? Una de ellas, y muy especial, es esta que el pastor Winston acaba de leer, la de Mateo 28, cuando Cristo da la gran comisión, y por los últimos versículos, ¿no? De Corintios también, 2 de Corintios. Entonces, unidos precisamente allí los tres. En el principio estaban los tres. Hay una pregunta que me causó intriga en la lección que dice: ¿qué hace que Dios sea Dios? Que sea distinto a nosotros, ¿no? Que sea un ser superior, que no sea... Dios no es un ser de la tierra, no es un ser humano. La Biblia habla en San Juan 4:24 que es espíritu. ¿Qué hace a Dios, su eternidad, lo que tú decías, ¿no? Su poder, su omnipresencia, omnisapiencia, todo aquello que no podemos tener y tiene Dios, eso diferencia a Dios del ser humano. Todas las características, los atributos en este caso, ¿no? Vamos a ir un poquito a qué atributos divinos tiene el Espíritu Santo. Si ustedes me pueden ayudar, pastores,
¿Qué atributos divinos tiene el Espíritu Santo? Podemos mencionar algunos. Eterno. Eterno, muy bien. Hebreos 9. Vamos a la palabra de Dios entonces, amigos. Hebreos 9:14. 9:14, vamos, pastor. Dice, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí está clarito, ¿no? El Espíritu eterno. Yo tengo otro pasaje que sería Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, que dice así, bueno, el Espíritu Santo como omnisapiente. Dice así la palabra de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quizás el otro más. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, dice la palabra. Entonces, ya estamos viendo aquí algunos atributos divinos que tiene el Espíritu Santo. También nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es todopoderoso en Lucas 1:35. ¿Alguno más ustedes encontraron en la lección de esta semana, Pastor Benjamín? Estos atributos que serían incomunicables, ¿no? Que pertenecen en forma exclusiva a la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vienen a ser vida en sí mismo, ¿no? Todopoderoso, eterno, omnisciente. Precisamente como estas son varias las referencias. Justamente tengo la que acabo de mencionar cuando fue el momento de la concepción. Dice, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pastor, yo tengo otro, ¿no? Que habla acerca de la presencia constante del Espíritu Santo en medio nuestro. Dice Salmo 139:7 así. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Realmente estamos siendo cuidados, protegidos por un ser divino que es el Espíritu Santo en esta tierra. No estamos solos. Entonces, todos esos atributos hacen que solamente uno puede llegar a pensar que lo tiene Dios el Padre, Dios el Hijo, pero acá estamos mencionando acerca del Espíritu. Entonces, ¿qué hacen una conjunción? Ahora podemos entender ese texto que dice que Dios es uno. Correcto, y acabo de recordar algo que conversaba hace años en un grupo de universitarios que decían acerca de Dios, ¿no? Dios, sí, Dios el Padre existe, su Hijo, y el Espíritu Santo es su fuerza. Eso tenían de opinión acerca del Espíritu Santo. Es la fuerza, es el motor, es la presencia, o quizás ese calor. Recuerdo que mencioné algunos pasajes y los jóvenes, mis compañeros, no terminaban de convencerse de que el Espíritu Santo sea Dios. Decían, no, otro Dios, otra persona. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que el Espíritu Santo tiene características de Dios y es la tercera persona de la deidad. Así es, queridos amigos, estamos estudiando las características divinas, el Espíritu Santo como un ser divino. Podemos nosotros direccionar de otra manera. ¿Qué nos dice más acerca de esto, Pastor Benjamín? Bueno, la experiencia en la iglesia cristiana primitiva con Ananías y Zafira, registrado en Hechos el capítulo 5, donde allí directamente el momento indicado es mencionado, ¿no? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Allí esta experiencia en el libro de Hechos, después de que directamente fue puesto en evidencia, ¿no? Revelado al apóstol. El versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y anteriormente, ¿cómo es que menciona allí directamente mentir al Espíritu Santo, quedarte con la parte del precio de la heredad? Esto fue lo que Pedro le dijo, ¿no? Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón? A inducirte a mentir al Espíritu Santo. Y luego refuerza diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Como un peso profundo de la gran responsabilidad y
contraria a la voluntad de Dios en esta acción. El preconocimiento, ¿no? Es importante lo que estamos viendo, pastores y queridos amigos, porque tenemos que estar convencidos de que el Espíritu Santo es Dios. Así es, pastor. Hay un pasaje que también me llama la atención, que Jesús lo expresó y trató de explicar bastante bien en San Mateo, el capítulo 12, verso 31. Dice así la palabra de Dios. Jesús está hablando: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo, dice, ni en el venidero. Este pasaje nos recuerda que hay un pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es ese pecado que Dios no perdona? No es el adulterio, no es asesinar, no es blasfemar el nombre de Dios. Es negar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es rechazar al Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, haya dicho de que los pecados serán perdonados menos quien blasfeme contra el Espíritu Santo, menos el que se niegue a recibir el trabajo, la obra purificadora, santificadora del Espíritu Santo, ese no va a tener perdón. Nos habla claramente de que el Espíritu Santo tiene que ser, pastor, Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a entender este pasaje sino de esa forma solamente? El Espíritu Santo es Dios y no podemos pecar contra Dios. Así es. Ahora, es importante, les vuelvo a mencionar, queridos amigos, que nosotros al estudiar esto nos lleva, ¿verdad?, a entender la obra. Al principio de este trimestre nosotros estudiamos que el Espíritu Santo reveló, el Espíritu Santo inspiró, el Espíritu Santo condujo y conduce ahora a los hombres a estudiar la palabra de Dios y a conducirlos hacia la verdad. Y si nosotros no captamos esta idea de que el Espíritu Santo es Dios, ¿cuán difícilmente vamos a creer en esto? Porque hoy en día, en el pensamiento que nosotros llegamos a tener o ver en la sociedad, muchos no creen en la palabra de Dios, o muchos no creen en todos los milagros que el Espíritu Santo o Dios mismo puede hacer. Entonces, es importante conocer estos atributos, creer que el Espíritu Santo no es una fuerza, creer que el Espíritu Santo no es un juego que por ahí cuando pidas te aparece. Hay una obra completa que el Espíritu Santo está realizando. Y de esa obra estaremos hablando en el siguiente sector, queridos pastores. Por eso, queridos amigos, sigue con nosotros y después de estos consejos publicitarios, continuaremos con el programa Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Cada atributo que Dios tiene, los tiene el Espíritu Santo. De eso no hay duda. La palabra de Dios nos ha señalado durante esta semana que cada atributo que tanto el Padre y el Hijo los tiene son compartidos con el Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios. Querido amigo, estamos estudiando la divinidad del Espíritu Santo. Ya vimos no podemos dudar nosotros acerca de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra ahora que Él realiza? La obra divina del Espíritu Santo. Esa es la parte más importante, ¿no? Hablamos de pasajes bíblicos, de argumentos. ¿Para qué? Para, yo creo, constatar de que el Espíritu Santo tiene algo muy especial, importante que hacer en la tierra, con cada ser humano. Y el libro de Tito, la carta a Tito, el capítulo 3, el verso 4 hasta el 6, nos explica la obra del Espíritu Santo, ¿no? La obra de renovación que Él quiere hacer en la vida de cada persona, dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El pasaje 3, pastor, menciona el estado del ser humano antes de recibir la obra del Espíritu Santo. Aquí habla, por ejemplo, de insensatos, insensatez, rebeldía, estar extraviados, estar siendo esclavizados por placeres y deleites diversos, dicen, maldad y envidia. Estas características son propias de una persona que no
que no busca a Dios y que no tiene al Espíritu Santo. Entonces, uno quiere cambiar, uno quiere ser diferente, tiene que recibir esa obra de renovación del Espíritu Santo para poder comenzar la vida de nuevo. Sin el Espíritu Santo no puedo ser bueno. No, es imposible según la Biblia. Un agente, ¿no? En el nuevo nacimiento, un agente especial para cada ser humano. No sé si ustedes escucharon alguna vez aquellas personas que dicen, no voy a la iglesia, no creo en Dios, no creo en la Biblia, pero soy bueno, doy limosna. Es un paradigma, ¿no? Es un error pensar así, es una idea equivocada de que tú puedes ser buena, sin tener a Dios en tu corazón, sin practicar la religión cristiana, porque solo Dios te permite tener esos frutos que tú mencionas, ¿no? De bondad, de amabilidad. Si no... Entonces, ¿qué podemos pensar de esa persona? No dudemos de que sea buena. ¿Ya? Es buena esa persona que dice todo lo que les he dicho. Aún sin que él sepa, el Espíritu Santo está dando esos frutos en su vida. Alguien está orando por esa persona para que Así Dios es, obre, ¿no? ¿no? Así es. Aunque no lo reconozca, aunque quizás lo niegue, pero todo lo bueno que pueda surgir, ¿no? El corazón humano es por obra del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice lo siguiente: mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí nuevamente nosotros encontramos la obra del Espíritu Santo, su ley, el Espíritu Santo que da vida mediante la ley, el Espíritu Santo que transforma, que es el único Espíritu Santo que puede convencer a las personas del pecado. Creo que todos podemos sentir ese alivio, ¿no? De tomar un vaso de agua, quizás un vaso de agua fría cuando hemos hecho una carrera, hemos estado caminando en el sol a mediodía y tenemos deseo de tomar agua. Y cómo, ¿no? Cuando el agua entra por nuestro cuerpo nos vivifica, nos renueva, fortalece nuestra vida. Romanos 8:11 menciona justamente de eso, de la vivificación que produce en nuestra vida el Espíritu Santo. Permítame leer, dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Entonces pensemos en la salud, en los huesos, en los músculos, en los pensamientos, en las emociones, ¿no? En los sentimientos. Todo eso va a ser vivificado, renovado por la obra del Espíritu Santo. Qué importante y qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios a través de su Espíritu. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo no fuera Dios? Según la Biblia no tendríamos un consolador, como dice San Juan capítulo 14, verso 16. No tendríamos un agente divino acá trabajando en la tierra, tratando de convencer a cada ser humano de la necesidad de salvación y que nos recuerda o que nos alerta de un juicio para quien no tiene a Cristo en su corazón. Sería trágico, ¿no? Esta pregunta es sumamente importante porque hay muchos que no piensan. Claro, y además el hecho de que cómo estaría constituida la deidad sin la integración, ¿no? Porque la Biblia lo presenta a tres personas coeternas y el rol que cumplen es integrador. Entonces, quizás no simplemente faltar una parte en el plan de salvar al hombre, sino también esa unidad coeterna, ¿no? No tendríamos quizás no sé, ni imaginarnos, ¿no? Cómo sería si no fueran por la eternidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ahora traer eso a la práctica, aplicarlo a nuestra vida? Ya sabemos, el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios, tiene los atributos. Yo como cristiano, adventista, creo en esto. La Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo debo aplicarlo esto en mi vida? ¿Cómo? Primeramente, pastor, cada persona tiene que pedir al Espíritu Santo en su vida, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en su vida a través de la oración. Todos podemos acceder a esa bendición, es una bendición. Orando, leyendo la Biblia también podemos conocer la obra. ¿Para qué? Para poder también ambiciar, entre comillas, o en el buen sentido de la palabra, esos frutos de regeneración que hablábamos, de vivificación, que seguramente quien está escuchando necesita sentir en su vida.
Ahora, vuelvo a repetir, pastores, la idea que a veces equivocadamente nosotros decimos, yo tengo al Espíritu Santo, tengo la fuerza para vencer esto. Es cierto que el Espíritu Santo te da la fuerza, pero el Espíritu Santo no es la fuerza, es decir, no es diríamos, un ser animado, sin forma. Es eso lo que la lección nos está queriendo mostrar en esta semana. En un pensamiento de la escritora norteamericana Elena de White, haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo, no es que el ser humano va a usar al Espíritu Santo, sino que más bien nosotros debemos pedir para que el Espíritu Santo sea quien obre en nuestro corazón, nos utilice como instrumento. Esta es una gran diferencia, ¿no? Es decir, que el ser humano no estaría en la condición de jactarse o de buscar allí, yo soy el que puedo manejar, no, sino más bien al contrario, con humildad pedir que el Espíritu Santo obre en el corazón humano. O como los jóvenes hoy dicen, ¿no? Tengo buenas vibras. Bueno, sacando términos de otros conceptos, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos guía. Es decir, todo lo conduce el Espíritu Santo. Sí, así es. Y todos creo que necesitamos de compañía, pastor, una buena compañía. No vamos a comparar al Espíritu Santo con el áurea, como dicen algunas personas, ¿no? La actitud positiva o el aire positivo, nada de esas cosas. Es mucho más que eso, es Dios. Es mucho más que eso. Eso es Jesús importante. Es la persona salvación. Jesús murió por nuestros pecados. Él está en el cielo intercediendo por nosotros en el santuario celestial. ¿Y quién está acá para ayudarnos a vivir una vida conforme a como Dios pide que vivamos, para heredar el reino de los cielos? Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es como querer caminar por un camino desconocido sin saber a dónde llegar o cómo llegar. Es lo mismo. No tener al Espíritu Santo pidiendo que Él obre en nosotros es querer llegar a un tesoro sin un mapa. Entonces, quien nos va a ayudar a corregirnos, a enmendar algunas cosas de carácter, quizás errores, es el Espíritu Santo. Por eso podemos en esta hora pedir al Espíritu Santo que nos cambie, que nos perdone y que nos ayude a caminar, porque necesitamos todos de un Salvador. Nosotros podemos hacer tal vez un ensayo, tomar una hoja de papel y escribir cómo lo consideramos al Espíritu Santo, en primer lugar. En segundo lugar, cómo estos atributos que encontramos en el Espíritu Santo nos ayudaron a cambiar, porque es eso, esa es la labor del Espíritu Santo. Mis queridos amigos, la obra del Espíritu Santo va relacionado con su divinidad. Y si nosotros no entendemos cómo el Espíritu Santo, siendo divino, nos ayuda a encaminarnos, nos ayuda a transformar nuestra vida, nos ayuda a ver el panorama, el mapa hacia la salvación, difícilmente nosotros podemos alcanzar la salvación. A continuación escucharemos una melodía, una música que nos va a ayudar a entender, pero quiero decirte antes de escuchar la música, cree en el Espíritu Santo, no como una fuerza, no como algo que solamente te ayuda a cambiar de actitud, sino cree en el Espíritu Santo como Dios. Y cuando tú creas que es Dios y que esos atributos son divinos, tu mentalidad cambiará en relación al Espíritu Santo. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Axiomas. Cada semana estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y queremos agradecer al pastor Daniel Pairo por su presencia. Pastor, muchas gracias a usted por invitarnos y un saludo cordial a los amigos de Axiomas. También agradecer al pastor Benjamín Becerra. Pastor Winston, una alegría y bueno, quiero compartirles este pasaje, ¿no?, de la carta del apóstol Pablo. Al finalizar, él menciona, inspirado por el Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Qué maravilloso versículo. La siguiente semana el tema será la personalidad del Espíritu Santo. Hasta la próxima con Axiomas.